La inquietante escena seguía latente, acentuada por la solemnidad de los otros implicados, quienes no pasaban desapercibidos. Bastian estaba impresionado por la entereza de su compañera. Mientras la escoltaba junto a la condesa Trior, notó que a pesar de que ella pretendía estar tranquila, podía sentir su temblor. Su rostro había perdido color, lo que hacía aún más admirable su actitud. Le sugirió que aguantase un poco más, a menos que quisiera perder su fachada. Cuando estuvo a punto de perder el equilibrio, pudo sentir que su agarre se volvía más firme que antes. La condesa observó a Bastian Clausewitz durante toda la velada. Sin duda, él podría pasar fácilmente por un noble. Parecía irreal que fuese la primera vez que entraba al Palacio Imperial. Después de una despedida cortés, se dirigió a Odette, quien parecía estar a punto de desfallecer. Era de esperarse. Después de la tensa escena con la princesa, sin duda, ambos habían controlado bien la situación. Odette soportó la tensión, mientras Bastian lidiaba con ella sin agravar el asunto. Pero, ¿cuál de los dos había soportado más? La condesa elogió a Odette por las grandes enseñanzas que había recibido de su madre, reconociendo que la joven había mantenido la dignidad y gracia que se esperaba a alguien de su linaje. También mencionó que después de todo, el único error que su madre había cometido había sido elegir al hombre equivocado como compañero de vida. Esas palabras, aunque duras, fueron un gran consuelo para Odette, quien sabía que había hecho un gran esfuerzo por mantener las enseñanzas de su madre. Unos días después, Odette fue llamada por la condesa Trier a uno de los restaurantes de lujo de la prestigiosa calle Reinfeldt. Tras un saludo cortés, Odette sacó el tema del collar, el accesorio que la condesa le había prestado y que debido a la impertinencia de la princesa, terminó hecho pedazos. Mencionó que se sentía culpable por no haber cuidado bien del collar. La condesa intentó minimizar el asunto, pero Odette insistió en que la culpa era suya y que reembolsaría ese precio del accesorio, sorprendiendo a la condesa. Odette explicó que el emperador podría cubrir el costo, ya que la culpa de lo ocurrido recaía únicamente en la princesa. Ante esas palabras, la condesa preguntó en cómo haría Odette para que el emperador la escuchara, reconociendo que sería difícil. Sin embargo, Odette con determinación respondió que el emperador no le ignoraría, porque ella era la mujer más honorable de la familia imperial. Sus palabras hicieron sonreír a la condesa, quien asintió y dijo que el emperador no era mezquino, y que de hecho ya habían enviado la factura al Palacio Imperial. Había sido fácil calcular el costo, porque había recogido las piezas minuciosamente. La expresión de Odette se iluminó al escuchar esa noticia. Durante la breve interacción que tuvo con la pareja que ella planeaba formar, notó que con el capitán Odette era muy distante. Entonces comentó que la princesa había sido enviada a otro palacio, posiblemente sintiéndose atrapada en ese lugar. Por ello, le propuso a Odette que se concentrara en concretar su compromiso. Además, debido a ese bochornoso evento, su compromiso había captado la atención que deseaban. Fue en ese momento cuando llegó el invitado que la condesa no le había mencionado a Odette, el almirante de la marina, el marqués Demel, quien traía consigo al capitán Bastian Clausewitz. Para ocultar la emboscada que habían preparado, la condesa mencionó que su encuentro había sido una coincidencia. Ambos acompañaban a su inocente víctima. Así fue como ambos se vieron sorprendidos por el inesperado encuentro y el astuto plan de sus patrocinadores. Siguiendo con la estrategia trazada, la condesa sugirió que los caballeros tomaran asiento y disfrutaran del almuerzo juntos, aprovechando la ocasión para reunirse, después de tanto tiempo. El restaurante elegido era céntrico, frecuentado por nobles y celebridades, especialmente concurrido durante la hora del almuerzo de los sábados. La mesa seleccionada estaba en el lugar más visible. Garantizaba que fueran el punto de atención, justo como habían planeado. Para Bastian, el plan de reunirlos en un lugar público era obvio. El emperador debía estar muy nervioso para recurrir a tales trucos, especialmente después de la conmoción causada en el baile. Sin embargo, a Bastian no le importaba. Sabía que en algún momento tendrían que mostrarse al público. Observando a Odette, se dio cuenta de que ella mantenía su serenidad con una fortaleza admirable. La conversación en la mesa comenzó con temas triviales como el clima, pero pronto se desvió hacia el concurso de polo entre la marina y el ejército. La condesa Trier preguntó si el capitán Bastian participaría, y el marqués respondió con entusiasmo que él era el mejor jugador
y que esperaban ganar gracias a su habilidad. La alegría del marqués era tan evidente que no dudó en mostrar su entusiasmo. A pesar de los elogios dirigidos a Bastien, Odette no mostró ningún interés. Se mantenía concentrada en sus propios pensamientos y en su alimento. Tras finalizar el último bocado, Odette se encontró reflexionando sobre su decisión de quedarse en el almuerzo. Observó la expresión de Bastien, quien no parecía estar de acuerdo con las exageradas alabanzas que le dedicaban. El marqués aprovechó la atención de Odette para invitarla al partido de polo. La joven sabía que presentar a una pareja como esa era una cortesía que solía reservarse para la cena de recepción. Odette comprendió que tendría que actuar una vez más, igual que en el baile. La perspectiva de estar rodeada por aristócratas la desestabilizaba, pero sabía que no era una situación de la que pudiera escapar, por lo que resignada aceptó la invitación. Había decidido seguir adelante con el plan, y por lo tanto tenía que asumir la responsabilidad. Se dijo a sí misma que sabía controlar sus emociones, y que ese compromiso no la lastimaría. Después del almuerzo, la condesa y el marqués alegaron tener una conversación pendiente, dejándolos a ambos solos e incómodos. Bastien, consciente del obvio del plan, sugirió que lo mejor era seguirles el juego. Le preguntó a Odette si sabía a dónde dirigirse o si tenía algún lugar en mente. Ella meditó un momento antes de admitir que no sabía mucho sobre esos asuntos. A su expresión sorprendida, añadió que se refería a las actividades típicas que las señoritas y caballeros hacen en una salida. Añadió que estaría de acuerdo con cualquier cosa que él propusiera. Bastien, con una sonrisa burlona, respondió que estaba bien para él, pero no estaba segura de que fuera la mejor idea. Este consideró varias opciones, como asistir a la ópera, que era un lugar perfecto para ser vistos, o pasear por los jardines del invierno del palacio, donde siempre había visitantes de alta sociedad. Sin embargo, no estaba completamente satisfecho con ninguna de estas opciones, ya que eran demasiado predecibles y quizá demasiado formales para la situación. Finalmente, le preguntó a Odette si le gustaba el arte, y así fue como se dirigieron al Museo de Arte. Bastien se elogiaba de su buena elección. Su sola presencia juntos atraía mucho la atención de los transeúntes. Sin embargo, sorpresivamente comenzó a nevar. El clima en Rads era impredecible, pero lo que realmente sorprendió a Bastien fue la actitud de Odette. Por primera vez su expresión mostraba un atisbo de interés, mientras observaba los copos de nieve. Parecía más gentil y joven que de costumbre, casi frágil, mientras se perdía en sus pensamientos. Bastien la observó detenidamente. Al principio la había considerado una carga, pero a medida que avanzaba el tiempo, empezó a verla de manera diferente. Odette de alguna manera se había convertido en un regalo inesperado para él. Gracias a ella, tenía la oportunidad de entrar en la alta sociedad, con un gran interés de su parte. Incluso se había liberado de la princesa Isabel, quien era como una bomba de tiempo, algo que siempre había representado un riesgo para él. Ese matrimonio resultaba ser el mejor negocio que podría haber hecho, uno que lo beneficiaría enormemente. Odette poseía el estatus noble y el linaje perfecto que cualquier hombre podría desear, a pesar de haber vivido en lo más bajo del mundo social en algún momento. Su éxito estaba claramente escrito en las estrellas. Si bien su plan original había cambiado, y ahora que había llegado tan lejos, estaba decidido a utilizar a esa mujer hasta que cumpla con su objetivo y ya no le fuera útil. Mientras tomaba esa firme decisión, Odette estaba absorta en su propio mundo. No percibió la frialdad calculadora de Bastien, aunque la nieve caía suavemente a su alrededor, creando una escena casi romántica. Para Bastien no había nada de sentimentalismo en lo que ocurría. Ella, tan hermosa como era, estaba destinada a caer en un gran abismo, uno que él mismo podría cavar si fuera necesario. Una vez en la exposición, Bastien permaneció alerta a los rumores que se remolinaban a su alrededor. Para su satisfacción, lo único que se decía sobre ellos era que eran la pareja del momento, lo cual ayudaba a dejar atrás los chismes que lo vinculaban como amante de la princesa. Recorrieron varias exposiciones. El silencio que compartían parecía realzar la percepción de una tierna conexión entre ambos. Bastien expresó su pensamiento de que pronto olvidarían el asunto del baile y podrían avanzar con la conversación sobre su compromiso, pero no recibió respuesta alguna. Esperó un momento antes de llamarla por su nombre. Solo entonces escuchó su voz sorprendida al confesar que estaba absorta admirando un cuadro.
Con una cortesía que casi parecía genuina, Bastian le preguntó si le gustaba mucho la pintura y sugirió que podían quedarse más tiempo para que pudiera seguir admirándola. Sin embargo, Odette se dio cuenta de la hora y explicó que era momento que su hermana saliese del colegio, y ya que estaba cerca, iría por ella. La mención de una hermana despertó la curiosidad de Bastian, quien preguntó sobre su existencia, ya que en los círculos sociales solo se conocía a Odette como la única hija de la princesa Helena. Odette respondió brevemente que tenía una hermana de distinta madre. Tila era hija de una criada que solía trabajar en su casa. Para muchos, esto bastaba para considerar a Tila como una hija ilegítima, pero Odette nunca lo vio de esa manera. Considerar a Tila ilegítima implicaría no verla como parte de su familia, algo que ella no podía aceptar. Sin embargo, su padre no compartía ese mismo pensamiento, y cada que surgía un conflicto, recordaba a Tila su condición con palabras y gestos crueles. Odette era la única que defendía a su hermana, y por eso necesitaba la pensión que le otorgaba la familia imperial. Mientras recibiera esa pensión, podría proteger a Tila de su padre, usando su estatus como un escudo. Bastian, intrigado, le preguntó si se llevaban bien. Odette respondió con calma que su hermana era muy preciada para ella. La reacción de Bastian fue breve pero significativa, calificándolo de asombroso, tanto que le costaba creerlo. Dijo que si era así, tendría que regresar pronto. Al ver la oscura sonrisa en su rostro, Odette recordó lo que la condesa le había mencionado. Bastian y su hermano también tenían madres diferentes, y por lo que pudo observar en el baile, no parecían ser cercanos. También era curioso que el heredero fuera el segundo hijo, lo que claramente indicaba que había más en su historia de lo que él estaba dispuesto a revelar. Una vez fuera del museo, Odette sugirió que sería mejor que continuaran por caminos separados. Bastian se ofreció a acompañarla hasta su casa y de paso recoger a su hermana, pero Odette declinó con cortesía, mencionando que su hermana se sentiría incómoda y que tomarían el tranvía como medio de transporte, agradeciendo por su ofrecimiento. Bastian no dejaba de pensar en la conversación que habían tenido. Sabía que insistir más sería grosero si era un tema que ella no quería abordar. Mientras conducía cerca de la parada del tranvía, la vio junto a una colegiala, y al observarlas no pudo evitar notar que no se parecían en nada. Bastian se había detenido cuando las vio. Las vio esperar el tranvía junto a otros pasajeros. Cuando éste llegó, vio cómo la multitud se apresuraba a subir, empujando a la delicada mujer. Bastian, que se había sorprendido a sí mismo al quedarse observando, solo continuó su camino, regañándose. Sin embargo, al recordar cómo había sido empujada y la expresión de su rostro sonrojado por la caída de la nieve, sintió una inquietud. Giró el volante y regresó a la parada, por si ella se hubiese quedado atrás, pero al llegar, la parada estaba vacía. Se fijó en el tranvía que se alejaba. La vio adentro, mirando hacia adelante con determinación. Supuso que había logrado abrirse paso entre la multitud y subirse sin importar lo lleno que estuviera. Al observar esa muestra de tenacidad y fortaleza, concluyó que esa mujer no solo poseía una presencia pacífica, sino también una fuerza interior admirable. El día del partido llegó, y Odette se dirigió al estadio de polo. Las enseñanzas de su madre estaban más presentes que nunca. Ella siempre decía que el mundo social era como un campo de batalla, donde lo más importante era describir las intenciones ocultas en cada conversación. De lo contrario, era fácil convertirse en el hazmerreír. Aunque Odette ya no esperaba volver a ser parte de la familia imperial, sabía que esas enseñanzas de etiqueta y el mundo social no eran inútiles. Su vestimenta ese día era gracias a los cuidados de la condesa Trier, y a su sola presencia en el estadio hizo que la mayoría de las damas le dirigieran la mirada. Una joven se le acercó y la saludó con gran cortesía, presentándose como Sandrine Lavier. Odette correspondió al saludo con la misma amabilidad. Sandrine comentó que había disfrutado mucho del baile con Bastian y que de no haber sido por el alboroto de ese día, él las habría presentado. Al escucharla referirse al capitán por su nombre de pila, Odette pensó que debían ser cercanos. Sandrine se acercó aún más. Con una expresión que pasó de amable a calculadora, le recomendó a Odette que recordara su nombre, insinuando que ambas se verían con más frecuencia de lo que ella pudiera desear. Dicho esto, Sandrine se marchó, sorprendiendo a Odette por su repentino cambio de actitud y su rápida retirada. Justo en ese instante, otra señorita apareció repentinamente a su espalda, mencionando que era sorprendente que Sandrine siguiera utilizando su apellido de soltera.
Ante la expresión de sorpresa de Odette, la joven preguntó si la recordaba. Odette asintió, reconociéndola como la hija del conde Klein y la prometida de Franz Clausewitz. La joven respondió con cierta alegría que tenía razón y agradeció que lo recordara. Odette, intrigada, preguntó con gran interés a qué se refería con el apellido de soltera. La joven Klein explicó que Sandrine se estaba divorciando y por eso no quería que la llamaran por el apellido de su esposo. Explicó que todos en el mundo social ya sabían de ese hecho y no porque ella estuviese revelando su vida privada. Esa explicación no hizo entender del todo a Odette porque Sandrine había mencionado que se verían seguido. Las damas presentes en el estadio habían acudido por la curiosidad de conocer a la princesa mendiga, pero lo que encontraron no se correspondía con los rumores que había circulado en el banquete. Se esperaba que Odette fuera indefensa, confundida o incluso solitaria, debido a la visible intervención de la condesa Trier. Pero lo cierto era que Odette se desenvolvía con naturalidad en ese entorno, a pesar de ser su primera aparición en un evento social de tal magnitud. Sin duda, era un modelo de dama. A la conversación casual entre la señorita Klein y Odette se sumó otra joven, quien se presentó como Claudine Brandt. Claudine le preguntó si el vestido que Odette llevaba era de una boutique llamada Rein. Era sabida por todas que esa boutique no existía, y para ella, la intención de Claude era clara. La señorita Brandt era conocida por su gran gusto en la moda, y estaba buscando hacer que Odette cometiera un error, mostrando que desconocía ese mundo, lo que subrayaría su falta de recursos. Aunque el vestido de Odette claramente provenía de un sastre experto, se notaba que había sido arreglada a su medida y a mano. La situación ponía a prueba su compostura. Ella era consciente de que el emperador solo utilizaba a Odette como una pieza de ajedrez en su juego. Tanto ella como otras damas esperaban expectantes la respuesta de Odette. Sorprendentemente, Odette respondió con una gran sonrisa, agradeciendo el cumplido. Explicó que aunque no era conocedora del sentido de la moda, había solicitado la ayuda de la condesa Trier, quien afortunadamente tenía una sobrina con quien compartía la misma constitución, permitiéndole vestir prendas de boutiques de renombre. Aclaró además que ahora prestaría atención a la boutique que la señorita Brandt había mencionado. La tensión en el ambiente era palpable hasta que los jugadores entraron en el campo de visión, lo cual fue aprovechado por Claudine para anunciar que se retiraba y que se verían en una próxima ocasión. Añadió que el vestido en realidad pertenecía a la boutique Sabine y que simplemente había confundido el nombre, pidiendo así su comprensión. Odette minimizó el error con elegancia, despidiéndose de ella con una gran sonrisa. Al igual que Claudine, las otras damas también se dispersaron. Ella, al ver a su prometido, fue a su encuentro con emoción. El joven, al notar su presencia, mostró un atisbo de sonrojo en su rostro, algo que no pasó desapercibido para ella. Odette, al notar la presencia del hermano del capitán, se dispuso a saludarlo, pero fue detenida por el mismo Bastien, quien la tomó suavemente de la mano para saludarla primero. Odette respondió a su saludo, mencionando que se dirigía a saludar a su hermano, pero Bastien le indicó que no debía preocuparse por eso, sugiriendo con una gran sonrisa que le escoltaría él mismo. Sin más opción, Odette aceptó su ofrecimiento y se acomodó a su brazo. Mientras lo hacía, notó la mirada de desdén que Bastien dirigía a su hermano menor, confirmando así su suposición de que la relación entre ellos era tensa y distante. Sandrine observó la interacción entre ambos con una incomodidad creciente. La cercanía que mostraban le resultaba intolerable. Recordó las acciones de la princesa Isabel, claramente imprudentes, pero no pudo evitar entenderlas. Sandrine sabía mejor que nadie la loca y ardiente sensación de querer poseer a Bastien. Si tan solo no se hubiera casado, él habría sido suyo en ese momento. Pero incluso en el fondo de su mente, sabía que su padre jamás habría aceptado un matrimonio con un hombre sin título, al menos no antes de su divorcio. Sin embargo, agradecía a su inepto esposo la oportunidad de liberarse. Era un hombre obsesionado con la sodomía, lo que facilitó la petición de su divorcio. Aunque el procedimiento estaba siendo pesado y su esposo peleaba por reducir la pensión alimenticia, Sandrine se consolaba con la certeza de que al final Bastien iría a su lado. La interacción entre Bastien y Odette, vista por los otros presentes, podía parecer cercana, tanto que sorprendía a quienes los observaban, acostumbrados a considerar al capitán como alguien más parecido a un sacerdote por su aparente desinterés en las mujeres. Sin embargo,
La conversación entre ambos era bastante diferente. Hablaban con sarcasmo sobre el atuendo de Odette y su visible arreglo, y otros asuntos triviales. Pero Bastian no pudo evitar notar la inquietante mirada de Sandrine, que claramente transmitía un mensaje. Quería hablar a solas con él. Respondiendo a la señal, Bastian se dispuso a atenderla. Se disculpó con Odette, alegando que había olvidado algo y que necesitaba buscarlo. Para Odette, su partida fue un alivio, ya que se sentía incómoda por el corsé ajustado que llevaba puesto. Aprovecharía ese momento para dirigirse al tocador y ajustarse, agradeciendo la breve oportunidad de estar sola. Sandrine esperaba el encuentro con Bastian con una mezcla de anticipación y ansiedad. Cuando sintió su presencia, se volvió hacia él, preguntándole con familiaridad si no había algo que quisiera decirle, llamándolo por su nombre. Ninguno de los dos se dio cuenta de que había alguien más escuchando su conversación. Odette, en su camino al tocador, escuchó un breve murmullo. Su primera intención fue alejarse para que aquellas personas desconocidas pudieran tener su conversación en privado, pero se detuvo en seco cuando reconoció una voz familiar que pronunciaba el nombre de Bastian. Al prestar más atención, se dio cuenta de que se trataba de la señorita Sandrine. Intrigada, se quedó escuchando. Sandrine reprochaba a Bastian su falta de comunicación al elegir a Odette como su prometida, a pesar de la estrecha amistad que los unía. La voz firme del capitán resonó en los oídos de Odette cuando respondió que pensaba que Sandrine ya conocía los detalles de ese acuerdo y que había malinterpretado la situación. Aclaró que tanto él como Odette estaban trabajando juntos por sus propios intereses y me preguntó si estaba satisfecha con esa explicación. La emoción de Sandrine se hizo evidente e insistió que lo jurara. La respuesta de Bastian fue fría e irracional. Alegó que no podía jurar nada ante Dios porque no seguía esa ideología. Sandrine, con una mezcla de insistencia y desesperación, le solicitó que jurara por algo que él considerara importante. Bastian, aunque comprensivo, reiteró que no haría tal juramento. Sin embargo, Sandrine no se rindió y reveló que había recibido una carta de su padre informándole sobre los planes del emperador para proteger a la princesa. Añadió que aunque esto representaba una oportunidad para él, sería mejor que se comprometiera con otra mujer mientras ella atravesaba su proceso de divorcio. Esto evitaría la apariencia de que él esperaba que ella se divorciara para casarse nuevamente, lo cual podría dañar su reputación. Las palabras de Sandrine sorprendieron a Odette, y más aún cuando Bastian respondió que estaba de acuerdo con esa lógica. Sandrine, aprovechando la situación, le propuso que como consuelo le concediera un favor, ya que ese día lo pasaría con Odette, que le diera esa noche. Para Odette, eso fue suficiente. No quiso escuchar más y se alejó rápidamente del lugar. Nada cambiaba con saber que Bastian tenía otros planes matrimoniales. Ambos solo actuaban por beneficio mutuo y sus asuntos no tenían nada que ver con ella. La petición de Sandrine tomó por sorpresa a Bastian, quien se quedó en silencio por un momento. Luego, con una firmeza calculada, agarró la mano de Sandrine que había extendido hacia él y la apartó suavemente, anunciando que eso no sería posible. La amistad que compartían no era tan trivial como para verse empañada por un momento de deseo fugaz. Sandrine, con aire de comprensión fingida, respondió que su amistad era muy valiosa. Bastian, con una gran sonrisa, le recomendó que mantuviera su dignidad, pues así todo se vería mejor. Dicho esto, Bastian se marchó, dejando a Sandrine con la sensación de haber sido rechazada nuevamente. El toque de Bastian, combinado con su sonrisa, dejó claro que solo quería usarla. Pero eso no le importaba a Sandrine. Lo que ella deseaba no era solo amor. Sabía que no significaba nada para él. Bastian Clausewitz no amaba a nada ni a nadie, ni siquiera a sí mismo, excepto a su ambición sin límites. Y ella estaba dispuesta a esperar un poco más, hasta que finalizara su proceso de divorcio. Cuando volviera a ser libre y recuperara el apellido Lavier, se convertiría en lo que Bastian más necesitaba, y estaba segura de que solo entonces él la querría. Había un pequeño ritual antes de que comenzara el partido, una tradición arraigada en las viejas costumbres de la nobleza, donde el acompañante del jugador debía entregarle un objeto personal que servía como amuleto de buena suerte. Bastian, en voz baja y segura, explicó a Odette que cualquier cosa que viniera del corazón sería suficiente. Aunque fuese algo trivial, él se comprometía a devolverle el favor con una victoria. Sin embargo,
no pudo evitar notar la sombra de duda que se apoderó de los ojos de la joven. Odette, consciente de que cada prenda que llevaba era prestada, sintió una punzada de incomodidad. No tenía nada realmente suyo que pudiera ofrecer. Fue en ese momento que Bastian, percibiendo su vacilación, fijó su mirada en la delicada cinta que sujetaba su cabello y, sin pronunciar palabra, levantó la mano con suavidad y comenzó a desatarla. Bastian murmuró que normalmente no seguía esas formalidades, su voz casi en un susurro que solo ella podría oír. Agregó que ya que había tantos ojos sobre ellos, era mejor hacer las cosas correctamente. Mientras envolvía la cinta alrededor de su mano, hizo una pausa, la sujetó como si fuera algo preciado y anunció que eso era un tesoro y que lo apreciaría como tal. Al inclinarse, su postura era impecable y la luz del sol solo hacía que su postura se viera más majestuosa. Odette, por un momento, se sintió atrapada en la intensidad de la situación e incapaz de discernir si el gesto era meramente simbólico o significaba algo más. Cuando el partido comenzó, la figura de Bastian en el campo era imponente, una mezcla de fuerza y gracia que cautivaba a todos los presentes. Cada movimiento estaba cargado con una precisión y destreza que dejaban claro por qué era considerado uno de los mejores. Pero lo que realmente llamó la atención de todos no fue solo su habilidad, sino la cinta de Odette, atada con cuidado en el palo de su taco. Aunque sencilla, la cinta parecía tener un brillo propio. Odette observaba el juego desde su lugar, sus pensamientos divididos entre la emoción del partido y la conversación furtiva que había escuchado. No entendía del todo el motivo detrás del gesto de Bastian, pero no podía ignorar el murmullo del público cada vez que la cinta ondeaba en el aire. Por un momento sintió que todo aquello era una breve representación, un juego en el que ambos actuaban por intereses mutuos. Sin embargo, la conversación que había oído la mantenía alerta, recordándole que aunque estaban unidos por un acuerdo, no todo era tan sencillo como parecía. Intentó apartar esos pensamientos, enfocándose en la emoción que envolvía el lugar, gracias al espectacular juego del capitán, cuya destreza había asegurado la victoria de la Marina. Bastian, por su parte, era plenamente consciente del furor que había desatado su último movimiento. Sentía la energía de la multitud, el clamor de la victoria resonando en sus oídos. Sin embargo, cuando dirigió su mirada hacia Odette, algo lo detuvo. La forma en que ella lo observaba era diferente, más contenida, casi distante. Mientras todos aplaudían con entusiasmo, Odette lo hacía de manera sutil, como si esa efusividad no fuera necesaria. Cuando sus miradas se cruzaron, Odette solo asintió levemente, como si estuviera anunciando que estaba cumpliendo con lo que se esperaba de ella. Esa actitud fría apagó la euforia que él había sentido por su victoria. Después de todo, lo único que realmente importaba era que ella cumpliera con su deber. Sandrine había llegado casualmente a la sala de espera de los jugadores y preguntó a su primo Luca por el paradero de Bastian. Luca le informó que él se había retirado a ducharse, ya que había sido empapado en champán, tras haber sido el principal contribuyente en la victoria. Mientras su primo seguía hablando, Sandrine notó algo que la detuvo en seco. En el palo de taco de Bastian se podía ver claramente un lazo. No podía creer que Bastian, quien durante todos esos años había despreciado el ritual de la participación por considerarlo una simple tontería de la nobleza, ahora hubiera aceptado esa burda cinta. Un profundo sentimiento de incomodidad se apoderó dentro de ella. Sandrine había querido ser la primera en ofrecerle un amuleto de la suerte a Bastian. Lo deseaba fervientemente. Por Dios, cuánto lo deseaba. Esa simple cinta representaba algo que ella había soñado hacer durante mucho tiempo. Ofuscada, tomó la cinta sin que su primo lo notara. Mientras lo hacía, preguntó si la señorita acompañaría a Bastian en la celebración. Luca respondió que probablemente sí, ya que era la compañera de Bastian en el evento. Al notar la tensión en la expresión de Sandrine, su primo intentó tranquilizarla, asegurando que esa mujer no sería un obstáculo para ella. Bastian solo cumplía con lo que le ordenaba, especialmente debido a la obsesión de la princesa por él. Le solicitó que esperara, pues estaba seguro de que todo se resolvería una vez que la princesa se casara. Luca mencionó algo sobre su primer encuentro, pero se detuvo al ver la grave mirada de su prima, proclamando que de todos modos no estarían juntos. Sandrine entendía las palabras de Luca. Sabía que no podía haber nada serio entre Bastian y esa mujer. Aún así,
La señorita era sin duda una mujer muy hermosa, pero ¿cómo alguien así seguía viviendo de manera tan horrible? Mientras observaba detenidamente la cinta de Odette, reflexionaba sobre su situación. Si Odette hubiera querido, podría haberse casado con un hombre rico para salir de la pobreza. ¿Acaso no había ambición en su corazón? Pero si no era así, ¿cómo había sobrevivido todo ese tiempo? Tal vez tenía otra ambición. Muchas conjeturas surgieron en su mente, pero una idea la atormentaba. Y si Odette estaba detrás de Bastian Clausewitz, sin duda era una mujer temeraria, porque no tenía nada que perder. Decidida, llevó la cinta fuera, hasta un charco muy cerca del estadio, y lo soltó en el agua. Desde el momento en que había visto esa cinta cerca de Bastian, algo dentro de ella se había removido. Pero ahora, al verla flotar en el charco, pudo finalmente apreciar su hermosura. Fuera como fuera, Sandrine no se quedaría sentada a mirar. Tenía la determinación de no permitir que nada se interpusiera en lo que ella deseaba, especialmente no Odette. Odette fue la última persona en salir del estadio. Mientras caminaba, meditaba sobre su próxima tarea, asistir a la fiesta de celebración. Su invitación la convertía en la acompañante de Bastian, y tenía la responsabilidad de cumplir con esa tarea hasta el final. Fue entonces cuando una mujer la llamó con visible lástima, recomendándole que se animara. Odette preguntó qué ocurría, hasta que notó que muchas personas miraban un charco. En el agua vio algo que le resultaba familiar. Sin pensarlo, se acercó, y efectivamente, era su cinta. La única prenda de todo su atuendo que le pertenecía. Sin duda, esto confirmaba que él no deseaba nada de ella. Así como se había deshecho de la cinta, estaba segura de que era un claro mensaje, ya no la necesitaba. Se preguntó si, al igual que la cinta, ese también sería su destino. Después de unos momentos, se dirigió a la dama más cercana y le solicitó un favor. La mujer, con visible compasión, estuvo dispuesta a cumplir su petición. Odette, con tristeza, explicó que no se sentía bien y que debía irse temprano. Además, le pidió a la dama que le informara al capitán, que al parecer estaba muy ocupado. La dama, con gran lástima, prometió hacerlo. Odette salió del jardín con paso seguro. Había estado dispuesta a asistir a la fiesta sin ninguna queja, incluso con sinceridad. También deseaba que él hubiera sido honesto desde el principio y le hubiera dejado las cosas claramente, mencionándole que ya tenía a alguien más en mente. Mientras caminaba de regreso a casa, pensaba en la pensión que le otorgaba la familia imperial. Si no la necesitara, no habría razón para seguir con ese ridículo juego. Sabía que no podía depender para siempre de la pensión, por lo que se propuso ahorrar dinero y esperar hasta que Tila se graduara. Luego escaparía a un lugar donde su padre no pudiera alcanzarla. No le importaba dejar de dormir. Quería trabajar más que nunca. Caminando por la calle comercial, se detuvo al ver un folleto que solicitaba una tutora, preferentemente una mujer joven, soltera, de clase media, educada e instruida en literatura, lenguas extranjeras, música y etiqueta. El anuncio prometía un buen ingreso. Parecía obra del destino que dos almas se encontraran en el mismo lugar. O eso pensó Franz Clausewitz cuando vio a Odette. La observó por la ventana mientras regresaba a casa después de dejar a su prometida. Pensó que las estrellas se habían alineado para que las personas destinadas se encontraran, ya que la señorita debía estar en la fiesta de celebración con su hermano. Lo había sentido así desde la primera vez que vio, y esa podría ser su oportunidad. Bastian, por su parte, se dirigía al lugar de celebración junto a sus colegas. Luca, que estaba a su lado, reprochaba la mala educación de Odette al haberse ido sin decir más, y también por no haber invitado a Sandrine como su acompañante. Esa afirmación todavía era irreal para Bastian, ya que por lo poco que conocía de la señorita, irse sin despedirse no era propio de ella. Esa mujer mantenía sus modales a fondo, tanto que podía parecer arrogante. Solo fue sacado de sus pensamientos cuando Erich señaló un charco y preguntó si esa no era su cinta. Otro oficial anunció en voz alta que ese era el amuleto de la princesa mendiga. Bastian miró la cinta incrédulo, mientras los otros oficiales especulaban que probablemente la había desechado a propósito, y entre otras suposiciones. Pero Luca, que escuchó la frialdad de su amigo al preguntar si la condesa Renard estaba en el cuarto de espera antes, desesperado, defendió que Sandrine no habría hecho tal locura. Sin prestar atención a las especulaciones, Bastian se dirigió al lugar y, para sorpresa de todos, sacó la cinta del charco. Al verla en el lodo, una determinación fría y posesiva lo invadió.
No le importaba lo que los demás pensaran o sugirieran, porque para él, esa cinta representaba algo más que un simple objeto desechado. Representaba a Odette y su conexión con ella. Desde el momento en que tomó la cinta, decidió que le gustase o no, estaba bajo su protección. Hola a todos, espero que hayan disfrutado de la tercera parte de Bastian. Sin duda, la situación de Odette me tiene con el corazón apretado. Es imposible no sentir pena por lo que está atravesando, y estoy segura de que muchos de ustedes sienten lo mismo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta parte de la historia, qué les pareció el video o qué creen que pasará con Odette. Déjenme sus comentarios, los estaré leyendo a todos. No se olviden darle like al video si les gustó, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video.